Primero, preocupados desde la bancada y por eso se reflejó en nuestra votación, porque el contenido no le hace justicia a lo que dice el fallo o el favor de la gente a través de las urnas. Si bien los anexos no fueron explícitos en términos de hacia a cuántos años hay que aumentar las penas y demás, sí hay jurisprudencia alrededor fundamentalmente de la Corte Constitucional que, entre otras cosas, le pide a la Asamblea que dosifique de manera adecuada o que utilice la dosimetría penal para el incremento de penas. Al día de hoy, por ejemplo, el porte de armas es mayor en términos de penas que la tortura. E incluso el delito de femicidio queda inferior en términos de la sanción en relación a otros delitos que, si bien son graves, no son menos graves que el delito de femicidio. Y no podemos hacer una normativa que, primero, no entiende el contexto para el que se va a aplicar. ¿Qué es lo que dijeron los expertos en la comisión? Que la situación de las cárceles, por ejemplo, tiene que ser considerada para una sanción mayor en términos de privación de la libertad. ¿A qué cárceles van a ir? ¿A cárceles que en realidad rehabilitan? No, las cárceles no rehabilitan al día de hoy, además están, digamos, sobrepobladas en relación a sus capacidades físicas. Entonces, una de las preocupaciones que nuestra compañera Patricia Mendoza nos trasladó fue que la opinión de los expertos, ninguna decía que se aumenten las penas como el informe contempla. Ahora, es necesario además de entender que en efecto la voluntad de la gente tiene que respetarse a través de las urnas, pero eso no significa hacer una normativa porque sí, o incrementar un espíritu punitivista en un momento donde, si es que no se contempla lo social, de poco va a servir una normativa como tal. Pero en principio en el informe para el primer debate se decía que se hasta triplicaban, que había un incremento de hasta el 300%, pero ahora se revisó eso y también no va acorde. Entonces, ¿dónde encontrar la media? No va acorde y tampoco va en sintonía con lo que trabajó la Comisión de Justicia en su momento con las reformas al COIP. En esas reformas en su momento se establecía, por ejemplo, que hay parámetros macro para las máximas de las penas, considerando, entre otras cosas, el sistema penitenciario y el sistema de rehabilitación inexistente en nuestro país. Es preocupante porque además, insisto, no le podemos decir a la gente que le generamos una ley con una sanción mucho más drástica cuando tenemos claridad que en el país no asusta eso a los grupos de delincuencia organizada. Es decir, no es como, ay, no, me van a meter preso más años y entonces no porto armas. Al contrario, estás ampliando la posibilidad primero para que el Estado se lave las manos y luego para que no haya un seguimiento cierto de una consulta que, lo dijimos desde el principio, era únicamente con la intención de cambiar las preguntas de IE en cuanto al arbitraje y el trabajo por horas, pero que en lo de fondo no atiende la seguridad porque una ley por sí sola no basta. Y en el tema puntual de lo que ocurrió en la comisión, que en medio de la sesión el presidente emite un comunicado, ¿podría entenderse eso como una amenaza? Nosotros les hemos dicho, y seguramente ustedes lo habrán escuchado en reuniones de coordinaciones de bancadas, a nosotros no nos asusta lo que diga la prensa, ni lo que digan los titulares, ni lo que digan ciertos sectores, no porque esté mal que lo digan, sino porque no se puede tomar decisiones en función de eso. Es decir, que un titular o que el comunicado del gobierno presione una decisión que tiene que ser técnica es irresponsable con la gente. Ustedes a la final están informando lo que pasa, pero tomar una decisión por presión política de un comunicado es absurdo, cuando la bancada de gobierno en este mismo espacio y en este mismo pleno le ha hecho de menos al resto de bancadas, a lo que dice la prensa, a lo que titulan los medios, a lo que dice la gente. Entonces, tomar decisiones en función de la presión de un comunicado es absurdo, porque, insisto, es lavarse las manos de parte del presidente, que tiene la mayor parte de responsabilidad. ¿Qué es lo que dice la ministra Palencia? Que el 99% de muertes violentas se redujeron en el país. ¿En qué país? Ojalá fuera cierto, ¿en qué país? Son de las cosas que entonces no se entienden. Y en efecto pasa este comunicado, además, totalmente tomado de los cabellos, mal redactados, con errores de redacción, con errores de puntuación, en función de una presión que particularmente a nosotros no nos preocupa, pero que tiene que venir de la mano también con una respuesta política. Y esa respuesta política, lamentablemente, de manos de la comisión no se dio. Pero ahora le toca al Pleno el aumento de penas aprobado en consulta popular. El anexo de la consulta popular no establecía cuántos años. Lo que nos dice la dosimetría penal es que, por ejemplo, un delito, el que fuere, tiene 7 años, ok, se tiene que aumentar en términos proporcionales 3 más, 4 más, 2 más, no 10 más, pues. Porque ¿qué sentencia en temas de portes de armas se ha cumplido hasta el día de hoy? ¿Cuál está ejecutada y se está cumpliendo? O en temas de los secuestros y demás, si no los capturan, pues, o la minería, si no los capturan, pues, si ni siquiera logran saber quiénes son los que están matando a la gente, o llegan y encuentran cuerpos enterrados, de 8 cuerpos recientemente en Camilo Ponce Enríquez, es decir, ni siquiera hay una certeza de que las sentencias se están ejecutoriando como tal, pero sin embargo se ponen unos años que tampoco se van a cumplir, pero sin las defensas se logran cumplir adecuadamente porque ahora se han encontrado otras modalidades para evadirlas. ¿Qué es lo que están haciendo los abogados de los femicidas ahora? Denunciando a las madres. Entonces son las madres las que tienen que enfrentar los procesos judiciales y no los
Es una cosa absurda. Pero ahora entonces va, digamos, por decirlo así, la pelota a manos del Pleno. Va al Pleno, ¿Qué sí. le queda entonces para poder hacer los correctivos necesarios para que esta ley sea efectivamente una ley? Porque podríamos caer en inconstitucionalidad más adelante. Lo que debería hacer la comisión es asumir la responsabilidad que tiene, dejar de tenerle miedo al gobierno, a lo que diga el presidente, y hacer las cosas como corresponden. Aquí no estamos para llenarnos la boca y decir, nos importa la gente, entonces 40 años. No, no es así. Estamos generando normativa que tiene que establecerse adecuadamente. Una ley que no se cumple no sirve para nada. Y el trabajo que se ha hecho entonces tampoco servirá para nada, y mucho menos lo que la gente nos está pidiendo. No, en este tema no, porque además las comisiones ocasionales tienen otro funcionamiento. Recuerdo que en la comisión de María Belén Bernal se habló de un informe de minoría en algún momento, cuando se establecían responsabilidades políticas en contra de la fiscal, por ejemplo, pero las comisionadas en su momento no lo pudieron hacer porque la comisión ocasional tiene otra conformación, otro objetivo. En este momento se encuentra tratando en la Comisión de Fiscalización 3 juicios políticos de funcionarios de Guillermo Lasso que van a ser dados de baja. Las firmas que se retiran en su mayoría son de la bancada de Revolución Ciudadana. ¿A qué responden esos criterios? ¿Por qué retirar esas firmas? El fin de semana se nos informó sobre el retiro de las firmas en el proceso en contra de Sebastián Corral. Ese fue el que yo puedo dar fe de lo que se le pidió a la bancada, y entre otros porque había que ajustar unos temas del contenido del proceso que iba a sustanciar la compañera Patricia Núñez, y que tenía que ver con las pruebas que vienen hacia adelante. Tomemos en cuenta que a Sebastián Corral se lo ha sacado de procesos de investigación, y si eso era parte de las pruebas que estábamos presentando como argumentos del juicio político, quedaban sin sustento. Y tampoco nos íbamos a exponer a que un proceso que políticamente merece una respuesta quede sin fundamento, y entonces el denunciado político tenga ese argumento como tal, ¿no es cierto? ¿Adelantar los juicios políticos contra funcionarios de la... No, de hecho la compañera Patricia le informó a la bancada que estaban recabando otro tipo de información importante, entre otros el incumplimiento al ser accionista de un medio de comunicación y haber sido funcionario público, que además se configura también con funcionarios del actual gobierno, como el ministro del Deporte. Pero a la larga termina así. De otros 3. A nosotros como bancada el fin de semana se nos dio la disposición y preguntamos por qué sobre Corral. Los demás desconozco, pero le puedo dar respuesta por lo que hizo la bancada y bajo qué argumento se dio. Pero de alguna forma acelera, ¿no? Porque se quedan estos 4 fuera y lo que les toca es a los funcionarios del gobierno actual, que sería la canciller y también Sí, la ministra. pero me parece que en este momento además es absurdo que se ofendan por eso, porque hay una familia ecuatoriana secuestrada en México y el gobierno no ha dicho media palabra. Es decir, la Comisión de Relaciones Internacionales, la vicepresidenta, nosotros particularmente, nuestros representantes de los migrantes han logrado avanzar en estos temas, y el gobierno ni una letra. Si algo está fallando es la Cancillería, más aún cuando se generan conflictos diplomáticos de este tipo. Está secuestrada una familia con menores de edad y hasta ahora el gobierno no ha dicho media palabra. Entonces, por supuesto que hay funcionarios que tienen que ser investigados, y al menos particularmente, y esto les cuento, haré una información más a detalle, pero yo llevé un proceso de fiscalización sobre cuánto le está costando la defensa internacional por la irrupción en la Embajada de México, y la respuesta que me da la Procuraduría General del Estado es alrededor de $750 la hora por abogado. Esto está pagando el Estado ecuatoriano, y eso, lo haré público una vez que detallemos la información que hemos recibido. Entonces, la Cancillería también tiene que responder por eso. De allí que sea un tema de jugada político, lo que sea, que respondan los coordinadores de bancada, pero particularmente en el tema de Sebastián Corral, tenía que ver con una argumentación que había que perfeccionar. Asambleísta, una última consulta respecto del primer tema. Si va esto ya al Pleno, ¿qué posibilidad hay o hasta qué punto se puede modificar el tema de las penas para que quede de una manera correcta? ¿Y pueden pedir prórroga porque todavía están en el tiempo? Sí, prórroga sí pueden pedir. Se está llevando adelante los tiempos, es lo que debería pasar. Si presentaron a la comisión alrededor de 40 expertos y no le hacen caso a ninguno, entonces ¿para qué llevaron a los 40 expertos? Es de las preguntas que vamos a hacer en el Pleno al presidente de la comisión. Insisto, si la presión es por el comunicado del presidente, es irresponsable, porque el presidente ha dado muestras de que ni siquiera se enteró de su consulta, porque además los mismos funcionarios del gobierno no llegaron a la comisión ocasional a presentarse. Entonces, poco podrían decirnos, pero me parece que sería lo pertinente para darle al país una herramienta que sirva, y ahí sí poner el énfasis en el sistema de justicia. Bueno, están en efecto ya realizándose las comparecencias de parte de los miembros del gabinete del gobierno nacional. Existen muchos delegados. Nuevamente volvemos a ver la misma dinámica del gobierno, que es no dar la cara, sino mandar un delegado que paradójicamente no conoce de los temas. Ya nos pasó con el Ministerio de la Vivienda, en donde el delegado no tenía ni siquiera conocimiento de cuántas casas había ofrecido el gobierno, cuántas casas ha entregado, cuántas casas había contratado efectivamente, y pues no pudo dar ninguna información.
Y eso nos dice mucho del tipo de gobierno y de la forma en la que ven y promueven ellos su agenda. Evidentemente, esta comisión tendrá que emitir un informe respecto del cumplimiento o no de lo que ha dicho el presidente de la República en el informe de la Nación, que definitivamente dista mucho y da mucho que desear, ¿no? Respecto del comunicado del señor presidente, nuevamente, la comisión multipartidista creada para el efecto ha cumplido con todo lo que el pueblo ecuatoriano ha dispuesto y ha autorizado. Lo que no es correcto es que se pretende establecer penas o endurecimiento de penas de manera indiscriminada y al ojo, porque aquí hay un elemento fundamental que se llama dosimetría penal. El crimen más grave que puede cometer un ser humano en contra de otro es el asesinato. No puede haber ningún delito que supere ese techo de pena. No obstante, se han incrementado y se han ya endurecido las penas en la comisión multipartidista, pero poner 50, 60, 100 años es ilógico y además es incoherente con nuestra normativa. Estamos trabajando en la comisión, se está trabajando, al menos nuestra asambleísta Catalina Salazar, en la lógica de darle una dosimetría correcta, una dosimetría prudente para que sea evidentemente un manejo más técnico y no simplemente político. Pero ¿cuál es ¿Este la comunicado puede entenderse como una presión del presidente de la República a la Asamblea para que se aprueben los textos que el mismo Ejecutivo envió? A ver, los textos aprobados son los textos que aprobó el pueblo ecuatoriano y el endurecimiento de penas está. Lo que no está es los designios personales e individuales que el presidente de la República pueda tener. Porque, repito, no es lógico que para el delito más grave que puede cometer un ser humano exista una pena menor que para un delito de porte de armas, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una lógica de dosimetría penal correcta, una dosimetría penal que vaya de la mano con la gravedad del delito. Doctor, pero ahora entonces, ¿qué les queda? Tiene que ir ya al debate mañana, pleno, y luego de aquello podrán pedir una prórroga. ¿Cómo van a corregir eso? Porque de todas formas, si se queda como está, podría caer en una inconstitucionalidad. Bueno, hay que ver cómo plantean el informe todavía. No nos ha llegado el informe todavía físicamente a nuestros correos electrónicos y tendremos que esperar hasta ese momento. Pero en principio decir que el pueblo, que la comisión está trabajando y ha aprobado lo que el pueblo ecuatoriano aprobó en la consulta popular y no necesariamente los designios individuales y los deseos y gustos personales del presidente de la República. Asambleísta, ¿cuál es el mensaje que la Comisión de Fiscalización ha dado con esta recomendación de archivo a Vilman Terán? A días del viernes se cumplirá la audiencia preparatoria de juicio, casi por los mismos temas, la independencia judicial, sobre el que le está absolviendo el correísmo prácticamente. ¿Qué es lo que pasó, asambleísta? Bueno, estamos viendo que el pacto de la impunidad con el cual comenzó este periodo legislativo aparentemente se mantiene, porque el asambleísta de ADN, Luis Alvarado, no principalizó a su alterno teniendo la obligación de hacerlo y pretendió votar desde el extranjero, algo que no está autorizado por nuestra legislación. En base a esa dinámica, vemos que existe un acuerdo para poder pasar este informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional recomendando el archivo del juicio político. Y eso dista mucho de lo que dice el presidente de la República, que dice luchar contra la impunidad y aparentemente en la comisión, así como en la comisión de Fernando Villavicencio, vemos que no es así. Pero también habría la complicidad de los otros asambleístas, porque en un momento dado uno de ellos podría haberse abstenido de la votación y evitar ese empate que hubo 4-4. Bueno, recordemos que los votos que fueron 4 a favor del archivo fueron definición del correísmo. Ya. Es decir, el correísmo logró controlar la comisión, logró controlar la mayoría con el voto dirimente de Pamela Aguirre, que lo permitió un asambleísta de ADN. Hubo 4 en contra, ¿no? Nadie se abstuvo. Entonces, cuando hay empate, si alguien se abstenía, pasaba lo que debía pasar, que se presente al Pleno un informe de posiciones. No, la ley dice que cuando no se aprueba un informe archivando, se puede presentar otras posturas. Por tanto, si es que no se aprobaba, más bien dicho, si se mantenía las circunstancias como están, lo que hubiera pasado es el voto dirimente igualmente de parte de Pamela Aguirre. Repito, cuando no se aprueba el informe es cuando
se da la posibilidad de presentar una postura. No obstante, el Pleno es el que resuelve, y eso hay que decirlo también. Lo que tenemos que hacer en el Pleno de la Asamblea Nacional es rechazar este informe con la votación de mayoría simple, 70 votos, y luego inmediatamente pasar a la moción de censura y destitución que tendrá que ser presentada durante la sesión. Pero ¿cuáles son los elementos que sustanciaban precisamente que se debe un juicio político contra Wilman Terán? Porque usted presentó algunos. Sí, claro. Bueno, Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz fueron acusados de incumplimiento de funciones. Y no solamente incumplimiento de funciones en relación a los casos que fueron explicados allí, sino en relación a lo que significa y lo que significó Wilman Terán dentro del Consejo de la Judicatura. Es la expresión clara de la vinculación del crimen organizado del narcotráfico en la función judicial. O sea, en principio decir que las acusaciones son por incumplimiento, sí, que fueron probadas, claro que sí. Se les presentó los videos, los audios, los documentos, las firmas, se les presentó todas y cada una de las pruebas. Personajes de la sociedad civil expresaron con claridad su opinión, su circunstancia. Pero esto va más allá de un tema simplemente de hay o no incumplimiento. Es el mensaje que la Asamblea Nacional le está dando al país y tiene que dar el mensaje correcto. No es posible tener a un señor o haber tenido un señor que está encausado por crimen organizado, por obstrucción a la justicia en el Consejo de la Judicatura. Hay que censurarlo para que tengamos claro que aquí ninguna autoridad podrá pactar con el crimen organizado, con el narcotráfico, para poder llegar a controlar la justicia.